continuación resolveremos un problema sobre el tema de relaciones entre magnitudes. En una actividad experimental se utilizó un fotómetro y una pantalla con el fin de calcular los valores de la intensidad de la luz para diferentes distancias. Los resultados del experimento se hallan en la siguiente tabla. Tenemos distancia e intensidad. Dice la primera pregunta, realiza la gráfica correspondiente, y la pregunta, ¿qué clase de gráfica se obtiene? La segunda, formula una hipótesis sobre el tipo de relación que existe entre las variables. C, realiza una gráfica de y contra distancia al cuadrado. ¿Cómo es la gráfica que se obtiene? D, realiza una gráfica de y en función del inverso de la distancia al cuadrado. ¿Qué clase de gráfica se obtiene? E, indica si las magnitudes son inversamente proporcional. ¿Por qué? Entonces vamos a dar respuesta a cada uno de estos interrogantes. Entonces comencemos con la parte A. Realiza la gráfica correspondiente de la tabla. Entonces para eso tenemos entonces aquí en el eje de las X la distancia, que es la variable independiente, y en el eje de la Y la variable dependiente. Al colocar los valores, cuando la distancia es 1, la intensidad es 100. Cuando la distancia es 2, es 25. Cuando es 3, es 11.11. Cuando es 4, es 5. Cuando es 5, es 4. Y cuando es 6, es 2.77. Esta gráfica la realizamos con la ayuda del programa Excel. Entonces, al hacer la gráfica, al unir los puntos, esta es la gráfica que obtenemos. ¿Qué clase de gráfica es? ¿O qué clase de gráfica se obtiene? Pues esta es una hipérbola, pero no completamente simétrica, con la recta y igual a x. Parte B. Formula una hipótesis sobre el tipo de relación que existe entre las variables. Esta es la hipótesis. La variable dependiente es inversamente proporcional al cuadrado de la variable independiente. Esta hipótesis, la vamos a comprobar mediante el punto D. A ver si es cierto o no. Pasemos a la parte C. Realiza una gráfica de y contra d cuadrado. ¿Cómo es la gráfica que se obtiene? Para poder hacer esta gráfica necesitamos la distancia al cuadrado. Por lo tanto, le vamos a anexar dos columnas más para poder determinar la distancia al cuadrado, y después para la parte D nos va a servir para poder calcular el inverso de la distancia al cuadrado. Entonces vamos a anexarla. Aquí tenemos. Entonces vamos a completar la distancia al cuadrado, que es elevar estos valores al cuadrado. Entonces tenemos 1, 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9, 4 a la 2 es 16, 5 a la 2 es 25 y 6 a la 2 es 36. Entonces vamos a hacer la gráfica entre intensidad y distancia al cuadrado. Entonces quitamos esto, entonces tenemos la intensidad que se sigue manteniendo en el eje de las y en el eje de las X tenemos distancia al cuadrado. Entonces cuando es 1 es 100, ¿sí? Cuando es 1 es 100, cuando es 4 es 25, cuando es 9 es 11.1, cuando es 16, 6.25, cuando es 25 es 4, y cuando es 36 es 2.77, y tendremos entonces nuevamente una hipérbola no completamente simétrica. Ahora miremos la parte D. Realiza una gráfica de y en función del inverso de la distancia al cuadrado. Entonces, para poder hacer esta gráfica necesitamos el inverso de la distancia al cuadrado, que es completar la columna número 4, que es 1 sobre d al cuadrado. Este es el inverso de esta distancia al cuadrado. Entonces, nada más tenemos que dividir 1 entre 1, 1 entre 4, 1 entre 9, 1 entre 16, 1 entre 25 y 1 entre 36. Los valores son estos. Fíjense que 1 entre 4 es 0.25, 1 entre 16, ustedes lo pueden calcular con la calculadora y pues verificar estos valores. Ahora hagamos la gráfica. Entonces tenemos nuevamente la intensidad, que sigue siendo la variable dependiente, y en el eje de las X 1 sobre d al cuadrado, que es lo mismo que el inverso de la distancia al cuadrado. Al hacer la gráfica esta, fíjense que vamos a graficar la segunda con la cuarta columna. Entonces cuando es 1, fíjense, la intensidad es 100, aquí tenemos. Cuando es 0.25, que es aquí, la intensidad es 25. Cuando es 0.11, es 11.11. Cuando es 0,0625 es 6.25. Y aquí lo que tenemos es una línea recta. Ahora,
¿Qué clase de gráfica es? Pues fíjense que es una línea recta. Dice, indica si las magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Lo que me están preguntando aquí es que si el inverso de la distancia al cuadrado y la intensidad son inversamente proporcional, que es lo que es la hipótesis que queremos mirar si es cierto o no. Para verificar esto, lo que tenemos que hacer es dividir la intensidad entre el inverso de la distancia al cuadrado. Fíjense, 100 entre 1. Si todos estos valores nos dan el mismo valor, pues obviamente que sí lo es. Entonces tenemos 100 entre 1, 25 entre 0,25, tomamos este 2.77 entre 0,0277 y podemos dividir 4 entre 0,04, 625 entre 0,0625 y nos va a dar el mismo valor. ¿Y cuál es ese valor? Nos va a dar 100. Por lo tanto, la hipótesis que formulamos es correcta. Estamos diciendo que la variable dependiente es inversamente proporcional al cuadrado de la variable independiente. ¿Por qué? Porque nos está dando un mismo valor, la misma constante, que en este caso es 100. Finalmente respondamos la siguiente pregunta. Determina la ecuación que relaciona la distancia y la intensidad. Pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues fíjense que ya tenemos aquí que son inversamente proporcionales. Por lo tanto, ¿qué dividimos aquí? ¿Qué es 100? 100 es intensidad. ¿Y qué es 1? Es 1 sobre distancia al cuadrado. Entonces vamos a escribirlo. Tenemos que 100 es I, y en el denominador sería 1 sobre distancia al cuadrado, y eso nos va a dar una misma constante que nos dio 100. Ahora nos va a quedar entonces, como este señor está aquí, podemos pasarlo a multiplicar, nos quedaría I por D cuadrado, y eso va a ser igual a 100. Despejando la intensidad, la distancia al cuadrado pasaría a dividir, nos queda entonces que la intensidad va a ser igual a 100 sobre la distancia al cuadrado. Este es el modelo matemático que relaciona las dos variables. Podemos comprobar. Fíjense que cuando la distancia es 1, entonces sería 1 a la 2 es 1, y 100 entre 1 nos da 100. Cuando la distancia es 2 a la 2 nos da 4, y 100 entre 4 nos da 25. Hagámoslo con 5. Cuando la distancia es 5, 5 a la 2 es 25, y 100 entre 25 nos da 4. Los otros valores, cuando es 3, cuando es 4 y cuando es 6, también nos va a dar los valores correspondientes. Ustedes lo pueden hacer con la calculadora. Con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. Te Diego Daza, esto que dice.